El contrabando ha existido en prácticamente todas las épocas y en la gran mayoría de las sociedades y culturas, por cuanto se ha llevado a cabo la actividad de vender productos violando las reglas impuestas, desafiando las leyes del pago de impuestos o la prohibición de su distribución. Desde la época de la colonia, tanto el proceso de conformación de las compañías comerciales como la posición privilegiada del territorio venezolano han provocado un tránsito constante de mercancía para el contrabando. El espacio ha sido parte de esa variable importante que ha provocado una incidencia cultural y social que imprime ambiciones económicas desmedidas en la política de gobiernos y personas. El contrabando, en los puertos de Venezuela, no es un suceso nuevo ni desconocido. Es tratado por historiadores como Cranwell de forma amplia debido a que en el siglo XVIII ocurría en las costas venezolanas una potente actividad de los contrabandistas, a causa del poco tránsito de los barcos españoles que obligaba a los venezolanos a vender de manera ilegal productos como el cacao, muy apetecidos en Europa. La falta de opciones de comercialización para obtener productos de Europa, la pobreza y la incuria legal contribuyeron al oscuro comercio y al abandono de las reglas. Durante el siglo XIX, la exportación de algunos productos agrícolas disminuyó a causa de las guerras de independencia y las luchas internas, pero en Venezuela se continuó con una fuerte actividad defraudadora amparada por los gobernantes de turno. La orientación monopólica se permitía y alentaba durante algunos gobiernos como el de Guzmán Blanco, llegó a promover la obtención de ganancias ilícitas, no declaradas colocadas en manos propias y de los grupos vinculados con el poder. Las exportaciones de productos agropecuarios hacia Estados Unidos, entre 1850 y 1889, por ejemplo, llegaron a cuantificar hasta un 40% de cueros como contrabando. Ya en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, grupos de bandas mafiosas y de crimen organizado transnacional, provenientes de distintos países se afianzaron en el territorio venezolano. Del mismo modo, el contrabando de gasolina se convirtió en uno de los flagelos de mayor impacto, sobre todo en la frontera entre Venezuela y Colombia. La práctica del contrabando de gasolina y otros productos se llevaban a cabo a plena luz del día y con autoridades permisivas, normas poco eficaces y habitantes dispuestos a infringirlas. El contrabando, según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, se define como el delito que implica la importación o exportación de mercancías sin cumplir los requisitos legales, evadiendo el pago de impuestos o comerciando con productos prohibidos. En Venezuela, el contrabando ha sido considerado un delito desde 1999, tipificado en la Ley Orgánica de Aduanas. Esta ley establece sanciones para el contrabando simple, así como para las circunstancias agravantes y para quienes participan como cómplices. Además, permite la disposición de las mercancías incautadas en casos específicos. Posteriormente, en 2005, se promulgó la Ley sobre el delito de contrabando, que derogó el articulado anterior y fue ampliada y actualizada en 2010. Esta ley contempla diferentes tipos de contrabando, con sus respectivas penas, multas y circunstancias específicas. También se aborda el contrabando de petróleo y minerales, con penas más severas para la extracción ilegal. La Ley Orgánica de Precios Justos, promulgada en 2015, considera el contrabando de extracción como un delito que desestabiliza la economía y atenta contra la seguridad nacional. Establece penas de hasta 18 años de prisión y la confiscación de bienes para quienes incurran en este delito, sin posibilidad de beneficios procesales. Una de las problemáticas más complejas en el combate del contrabando es la realidad ambivalente de aceptación y rechazo que se observa en ciertas zonas, como las regiones fronterizas, donde las actividades ilícitas a menudo se perciben como normales. Esto ha generado consecuencias significativas, como altos índices de crimen, pobreza y violencia, aunque la falta de datos claros dificulta la formulación de soluciones efectivas. Los ciudadanos y las comunidades sienten que los gobiernos no tienen la voluntad o la capacidad real para erradicar el contrabando y la corrupción asociada. Esta inercia histórica de la corrupción, junto con las oportunidades de obtener ganancias ilícitas en otros países, contribuye a la persistencia del problema. Las consecuencias del contrabando en Venezuela son evidentes en diversas regiones, incluyendo violencia generalizada, corrupción de funcionarios y falta de organización social. Para abordar esta problemática, se han sugerido diversas medidas, como equiparar el tipo de cambio entre países vecinos, brindar confianza a la empresa privada, fortalecer los cuerpos de seguridad del Estado y promover la cooperación entre naciones. Por otro lado, la defraudación fiscal también representa un desafío importante.
Este fenómeno implica la evasión deliberada del pago de impuestos, ya sea mediante el falseamiento u omisión de información en las declaraciones fiscales. En Venezuela, se considera defraudación tributaria a diversas acciones, como declarar cifras falsas, emitir facturas no autorizadas o no presentar declaraciones exigidas por la normativa. La elusión fiscal, por otro lado, implica el aprovechamiento de vacíos legales para reducir la carga tributaria, sin transgredir la ley. Aunque no constituye una violación directa de la ley, las autoridades tributarias suelen desaprobar estas prácticas. La legitimación de capitales tiene un amplio impacto que afecta tanto a las instituciones como a las comunidades, generando desajustes y crisis en múltiples dimensiones sociales. Entre los efectos más significativos se encuentra su contribución a la hiperinflación en la economía venezolana, erosionando la credibilidad de las instituciones financieras y aumentando la vulnerabilidad económica de los ciudadanos más desfavorecidos. Además, promueve una competencia distorsionada en el mercado al mezclar fondos legales con ilegales, lo que resulta en un aumento de lavado de dinero a través de transacciones de bienes y grandes sumas de efectivo. Asimismo, la inversión de capitales ilícitos en el extranjero, como la compra de propiedades, no solo afecta a la economía venezolana al desviar recursos fuera del país, sino que también contribuye al lavado de dinero a nivel internacional. El contrabando, la defraudación fiscal y la legitimación de capitales, con frecuencia, están interconectados por una compleja red de relaciones, y su combate y desarticulación solo pueden lograrse con el fortalecimiento de las instituciones del Estado y la rigurosa aplicación del conjunto de disposiciones constitucionales, leyes orgánicas, leyes especiales y códigos vigentes en Venezuela, además de la acción ciudadana y la educación.